Ciertamente, a pesar de la simpática llegada de la primavera, estos son días tristes en la actual situación de Chile. Son días en los que hemos visto recrudecer la violencia en la Araucanía una vez más, cuando Grau ha habido pocas horas atrás un muerto cerca de Coyipulli. Y hemos visto también recrudecer la violencia de nuevo en Santiago, con el lamentable acontecimiento del joven que cae al río. La acción del Estado en estas circunstancias debe ser analizada con mucho cuidado. No es estatismo, no es cargarle al Estado algo que debiera ser nuestro, es exigirle al Estado que cumpla con las tareas que nosotros, ciudadanos, le hemos encomendado. Se lo hemos encomendado con nuestra adhesión, con nuestros impuestos. La acción del Estado en estas circunstancias tiene que expresarse en tres dimensiones muy importantes. La acción de la policía, la acción del poder ejecutivo, del poder político y la acción del poder judicial. Al Parlamento no le pidamos nada por ahora. ¿Y qué es lo que observamos? El Cuerpo de Carabineros de Chile arrinconado. Muy mal por ellos, que sufren muchísimo, y pésimo por nosotros, los ciudadanos, que necesitamos su protección. El poder político, el poder ejecutivo en concreto, pusilánime en sus palabras y en sus acciones, temeroso, guardándose para qué momento, esperando qué circunstancias, o simplemente esperando el final del gobierno dentro de un poco más de un año y medio. Eh, Sin haber sido acusado el presidente ni ninguno de sus ministros de violaciones graves a los derechos humanos en los tribunales de justicia, claro. Los electores de Sebastián Piñera, yo nunca lo he sido, deben estar muy desilusionados. Y el Poder Judicial, aplicando criterios, esas son las medidas cautelares, se aplican criteriosamente, descriteriadamente, como para que a una de las tres personas que fueron detenidas por la quema de una escuela en Arauco, la medida cautelar haya consistido en prohibirle acercarse a la escuela quemada, ni Mafalda, de Quino. Habría imaginado una cosa más ridícula, más grotesca, más insolente con las víctimas. Respecto de estas pasividades o de estos descriterios, recordemos que la omisión es también una falta en lo moral y muy grave en lo político. Jaime Guzmán solía recordar que habitualmente no son acusados los estados por violación de los derechos humanos por omisión, pero ya va siendo el momento de que lo digamos, incluso de que acusemos al Estado de Chile por esas omisiones. Porque un Estado que no usa los medios para recuperar la paz en algunos casos o mantener la paz en otros, un Estado que dotado de todas las condiciones para asegurar esa paz a los ciudadanos, renuncia a esa acción, está violando los derechos humanos. Jean Kirkpatrick escribió, aunque el recurso de un Estado a las medidas represivas es siempre criticable, también es comprensible. Al fin de cuentas, es el partido que provoca la violencia en una comunidad el que debe cargar con la responsabilidad primaria, decía Jean Kirkpatrick. Bueno, en eso estamos. Y entonces, ¿qué tenemos que pedir en estas semanas previas al plebiscito y quizá en las semanas inmediatamente posteriores? Que de una vez por todas se declare, sí, el poder político declare y sostenga esa declaración. Que el primer artículo del protocolo del uso de la fuerza es que hay que usarla, cuando ella es la única o última forma de recuperar la paz o conservarla, de recuperar los derechos o conservarlos, según sean los casos.
Hay que decirlo y hay que aplicarlo. Es que es muy difícil, es que los que decidieron estar en esa posición sabían lo difícil que iba a ser y se comprometieron a hacerlo. Deben cumplir. En segundo lugar, que se nos diga de una vez por todas a qué grupos pertenecen los detenidos, a qué partidos pertenecen, su filiación. Se detiene gente, pero nunca pertenecen a nada. Nunca se nos informa, nunca se nos dice. Son tantos militantes de, son tantos que están agrupados en. Parecen unos niñitos, electrones célibes. Y todos sabemos que tienen sus redes y sus vínculos. Pero entonces esas redes y esos vínculos pasan sin reproche alguno. Que de una vez por todas también se tenga la valentía de respaldar a todo funcionario policial que se vea involucrado en una situación muy difícil, sin separarlo de su cargo, mantenerlo en sus funciones hasta que no se demuestre su culpabilidad. ¿Qué es esto de andar cediendo a cada paso a la presión conjunta de los partidos de izquierda, de los medios de comunicación, de ciertos intelectualoides que lo único que hacen es facilitar la violencia? Las semanas próximas nos van a presentar desafíos muy extremos para la paz social. Si el Estado se ausenta definitivamente, si Carabineros sigue siendo continuamente desprestigiado por su propio gobierno, que no se sorprendan Sebastián Piñera y sus ministros de un nuevo estallido social. Y esta vez no van a poder decir que no sabían de dónde venía, que no sabían cuándo iba a suceder y que no saben cómo hay que actuar. De una vez por todas los ciudadanos tenemos que exigir, y lo tenemos que hacer también por los medios jurídicos, que el Estado cumpla con su deber de garantizar la paz y los derechos. Muchas gracias a todos los que nos siguen apoyando con sus donaciones. Las vamos a necesitar más que nunca en esta dificilísima coyuntura del país.